Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Carlos Reis. Carlos, bienvenido. Un placer estar aquí, Ramón. Ayer en el juicio que están realizando al fiscal general, hubo una frase que me llamó mucho la atención, que él la reprodujo porque dice que alguien cuando él entraba en la sala se lo espetó, ¿no? Se lo dijo así al aire. Y esta frase es: la verdad no se filtra, sino que se defiende, ¿no? Estaremos de acuerdo en que la verdad, bueno, se defiende, se transmite. Yo hace años tuve una conversación, una discusión dialéctica con un hermano mío, que él es licenciado en Filosofía y Letras, y estuvimos hablando sobre la verdad. La verdad es el principio filosófico desde los tiempos de los griegos, por lo menos en la cultura grecorromana, ¿no? Siempre los filósofos han filosofado sobre la verdad. Y la discusión estaba ahí entre la verdad filosófica y la verdad real. Y yo llevaba la conversación hacia que la verdad no es una idea, no es un pensamiento, sino que es una persona. Y la verdad, él mismo dijo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad tiene que ver con la esencia de Dios. Y Dios es veraz, absolutamente veraz en todo lo que dice y lo que hace, ¿no? Y curiosamente este mismo Jesús, cuando se marchaba de este mundo, les dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no se enviaría al Espíritu Santo, a otro Consolador. Él os llevará al conocimiento de la verdad, y la verdad os hará libres. Estoy hablando mucho, pero es por centrar un poquito la imagen, ¿no? Frente a la verdad filosófica está la verdad real, que tiene que ver con la identidad divina, con la naturaleza divina, y a la que anhelamos llegar a convivir, ¿no? o a manifestar. De tal manera que un hijo de Dios tiene que ser alguien con una lengua veraz, porque si no, no es un hijo de Dios, ¿no? Obviamente. Ahora, me gustaría, si me permite, hacer un Sí, inciso con claro. respecto a lo de Álvaro García Ortiz, el fiscal general, que dijo la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Es que recordemos que para entender el contexto de lo que dijo, él está juzgado por filtrar una información que, aunque sea verdad, Que no lo era tampoco, porque, vamos a ver, haciendo un paréntesis al paréntesis, sí, ¿no? En realidad había una negociación entre el abogado y la fiscalía, y, la, y Hacienda, con referencia al cierto. tema, y normalmente el procedimiento es que, bueno, uno reconoce su error y entonces queda libre del recurso penal porque llega a un acuerdo con la administración, ¿no? Entonces, en lugar de haber un delito, lo que hay es un acuerdo en el que, bueno, se va a pagar la cantidad que corresponde y ya está. Pero lo previo es reconocer el error, que puede ser delictivo o no. Eso lo tiene que juzgar luego un juez. Pero suele ser la práctica habitual, es decir, para que lleguemos a un acuerdo tiene que reconocer que hay una falta, algo que no era correcto para poder llegar. Sí, Y muchas que, veces, aunque no sea cierto, se llega a ese acuerdo para seguir adelante con el procedimiento. y seguir adelante con la vida, porque hay gente que no puede seguir adelante con su vida debido
a que está inmerso en una situación con Hacienda, y que Hacienda, al estar inmerso en una situación de ese tipo con Hacienda, estás limitado a muchas cosas. Bueno, que es un apaño que muchas veces no está basado en la verdad, sino que está basado en la necesidad de buscar una solución al problema. Exacto. Entonces, en ese contexto, donde este hombre está siendo juzgado por filtrar algo que que es lo punible, la filtración es lo punible, entonces me gustaría dejar esto sentado para que no quede como que este hombre estaba diciendo que el problema es que hay una verdad ahí y que me están juzgando por filtrar la verdad. Sí, porque eso no es un delito. Es un delito. Ahora, defender la verdad, es verdad que es cierto que se defiende. Y tú estabas hablando de la verdad filosófica y la verdad lo que a mí me sucedió personal, esto es personal, año, si no me equivoco, fue después de la Guerra de Malvinas, 1982, fue la Guerra de Malvinas, entonces fue esto en 1983 aproximadamente. Yo estaba estudiando sociología en la Universidad de Buenos Aires. No terminé la carrera porque precisamente estaba en una clase donde viene el profesor y dice: la verdad absoluta no existe. Él no la conocía. Claro, porque yo venía y puse el hito de la Guerra de las Malvinas porque yo tenía 18 años recién cumplidos, con todo el idealismo que uno tiene, y en esa época los jóvenes teníamos idealismo, y entonces todos volcábamos toda nuestra fuerza en defender algún tipo de ideal que creíamos que era la verdad. De hecho, yo estuve, por una cuestión de edad y otras circunstancias, no pude ir a la Guerra de Malvinas, pero yo crecí en un colegio, fui a un colegio que se llamaba Islas Malvinas, entonces conocía toda la historia. Y hago todo esto para que veamos que en el año 83 yo estaba estudiando y yo quería conocer la verdad, buscaba la verdad. Había tenido algunos contactos con la iglesia, con el Señor, contactos esporádicos. Y viene el profesor y dice: la verdad absoluta no existe, la verdad es relativa, porque en mayor o en menor medida todos estamos regidos por un tipo de subjetividad. Uh-huh. Porque para que haya verdad absoluta tiene que haber una objetividad plena, y la objetividad plena no existe. Esto, que parece un juego de palabras, provocó en mí una realidad una desazón, y cuando estaba luchando en mi corazón con esa desazón y esa desesperanza que me trajo esta enseñanza, me acordé precisamente de ese versículo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fue ese versículo el que me llevó a mí a buscar de Dios, porque verdaderamente quería encontrar la verdad. Entonces, y como tú dijiste, la verdad de Jesucristo, porque Él es la verdad. Su palabra es verdad. La suma de su palabra es verdad. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a vivir lo que he vivido y que me trajo hasta el presente, ¿no? Haberme encontrado con la desazón y la desesperanza de que la verdad objetivamente no existe en este mundo, y que tampoco imperan las filosofías, porque esto parece contradictorio, pero cada uno dice: yo tengo mi verdad. O cuando nosotros queremos expresar o compartir nuestra fe, dice: bueno, esa es tu verdad. Entonces, que parece que hay varias verdades, ¿no? Y según quién la exponga, o con qué fuerza o qué capacidad de imponérsela a los demás tenga, va a ser más verdad o no. Sí. Antes hablabas de subjetividad y objetividad. Evidentemente, todo ser humano tiene una subjetividad, es decir, que tiene, desde su perspectiva, ve las cosas. Y siempre va a ser sesgada
la realidad de la persona va a ser sesgada porque es subjetiva. Está desde su prisma, desde su lugar, desde su ideología, y todo eso lleva a ser subjetivo. Pero, claro, este profesor tuyo decía que claro, al no existir una verdad objetiva, el problema no es que no exista. Los científicos, y siempre está la pelea entre el filósofo y el científico, los científicos no dicen nunca eso no existe, solamente dicen esto existe, porque lo tengo comprobado. Lo que no conozco no puedo decir que no exista, porque puede ser que exista. Entonces, sin embargo, el filósofo es categórico en decir, no, lo que yo no conozco no existe. Así que tu subjetividad es absoluta, es decir, es objetiva. Sí, pero... Y entra en ese bucle que es falso, cuando en realidad dices, existe una verdad objetiva a la que la filosofía no quiere aceptar, porque dice, no, todas las verdades son relativas, porque tú eres relativo, porque tú vives en la relatividad. Sí, decían, no, es que encima Einstein habla sobre la relatividad. No, Einstein lo que dice es que, igual que dijo Descartes anteriormente y otros científicos, filósofos científicos, dice, nuestro conocimiento de la verdad es limitada, es decir, es subjetiva, y por eso no conocemos el alcance absoluto de la verdad. Pero y hay un texto bíblico que dice que no agradó a Dios que los hombres le conocieran a través de la razón, y ese es el gran problema en el aspecto filosófico de la verdad. Luego vamos a entrar en la veracidad, que quizá eso ya es más a título humano, donde podemos trabajar, ¿no? Pero la única forma de conocer la verdad es a través de la revelación, que tiene que ver con el mundo espiritual, y ese es el gran problema de mucha gente que dice, no, es mi razonabilidad la que va a dar el último juicio de las cosas, y sin embargo se equivocan. Sí, ahí el tema de la verdad es algo tan amplio, pero porque los seres humanos lo hemos hecho amplio. Porque yo me acuerdo que buscaba en distintos movimientos filosóficos de pensamiento, en aquella época, cuando estoy hablando al principio de los 80, finales de los 70, uno buscaba la verdad a través de los movimientos que existían, y había mucho, a diferencia de hoy en día, que uno escucha la música de hoy en día y es totalmente chabacana y la mayoría de las letras sin ningún tipo de sentido ni nada, pero las letras de mucha de la música de los 70 y de los 80 expresaba deseos de encontrar la verdad o una filosofía detrás de esa verdad, detrás de esa música. Entonces estábamos imbuidos en esa búsqueda en aquella época. Lo que pasa, claro, siempre desde la contaminación que nos trajo un movimiento que decía Dios no existe, ya eso no. Estaba pensando en Neruda, Víctor Jara, etc. Sí, ¿no? bueno, que eran vecinos, eran chilenos. Pero también teníamos nosotros los propios ahí, entonces mucha música, por eso lamentablemente hay muchos músicos que de repente en un momento fueron perseguidos por las dictaduras militares. ¿Por qué? Porque su música sus letras estaban muy comprometidas con lo que ellos creían, ¿no? Que eran los movimientos de extrema izquierda, la mayoría. Hay algunos que eran más moderados y bueno, pero muchos eran de extrema izquierda. Por eso tuvieron que exiliarse en muchos casos. Pero volviendo a la búsqueda de la verdad, siempre estuvo en el hombre, en el ser humano, querer encontrar la verdad. Lo que pasa es que la verdad
se la ha escamoteado, se la han querido quitar, porque a través de movimientos filosóficos que quisieron imponer sus verdades por sobre la verdad de Jesucristo. Entonces nos encontramos con que Dios ha muerto, nos encontramos con que Dios no existe, y hasta en la caricaturización y ridiculización de aquellos que creen. Pero más allá de todo eso, cuando uno da vueltas en la vida, te das cuenta que verdaderamente Jesucristo es la verdad. Jesucristo es, cuando yo encontré a Jesucristo, ya no necesité encontrar ninguna otra verdad a la cual alistarme para defender. No. Encontré la única. Claro, es que la verdad es estrecha. Es decir, Sí. Las cosas son como son. El pan, pan y el vino, Y el vino, exacto. Y es así. Y todo lo demás, yo recuerdo un conocido que intentaba quitar de la ecuación a Dios, y entonces hablando sobre la vida y la muerte, la energía vital que hay en las personas, y tenían que utilizar un montón de argumentos para poder, cada vez que argumentaban algo se les abría otro montón de dudas al respecto, y seguían. Y un principio también científico es que, y es de peso, ¿no?, dentro del mundo científico, es que las cosas se estudian en lo más sencillo. Es decir, la naturaleza tiende a la sencillez. La forma de las cosas tiende a lo más sencillo, y a ocupar el menor sitio donde se gasta la menor energía, y siempre las cosas más sencillas son las que realmente son las más veraces, ¿no? Y siempre se tiende a, cuando un camino científico te empieza a complicar la vida, la cierras, porque ese no es el camino, seguro que ese no es el camino. Y al revés, cuando encuentras un camino que lleva a hacer sencilla la respuesta al enigma, ese es el camino que hay que seguir. Y tiene que ver con la realidad, también en el mundo espiritual. Por eso el Señor decía que si no os hacéis como niños no vais a entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es pan, pan, vino, vino. Las cosas son sí, sí, no, no, y se acabó. Todas las demás discusiones filosóficas, de matices, están fuera de orden. Y en ese aspecto es importante ver cómo se conjuga el pensamiento científico con la realidad espiritual de las cosas, ¿no? Y cuando viene el filósofo a complicar, a calentar la cabeza, hay que decirle, mira, las cosas son mucho más sencillas de lo que queréis aparentar que sean. No, es que también me he dado cuenta con el tiempo que lo que con la complicación, el enredo, es querer tener ínfulas de mayor conocimiento. Entonces ahí es donde dice, o entiendo yo que la Biblia dice, mucho conocimiento envanece. Hay gente que está envanecida en tanto conocimiento, y de tanto conocimiento desconoce lo que tiene que conocer, que es la verdad, a Jesucristo. Es curioso porque la palabra conocer en el contexto bíblico tiene que ver con intimidad. Y constantemente, claro, frente al sistema filosófico, que conocer es llenarse de datos y argumentos, ¿no? Y ahí es donde lo simple es tener una relación, eso es conocer. Y recordemos que ya en el Edén, lo que complicó la vida del ser humano fue el árbol del conocimiento del bien y del mal, que nos lleva a un sistema filosófico, qué es el bien y qué es el mal. Y luego a lo largo de la historia también ha habido tantas desviaciones de lo bueno y lo malo,
De hecho, la palabra dice que hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que es una de las premisas del tiempo actual, ¿no? Que están constantemente intentando introducir como bueno lo malo y quitando lo bueno para que sea lo malo lo que prevalezca, ¿no? Sí, la cuestión es que cuando Dios dice hay, intentaré decirlo de una manera un poco comprensible. Significa que estás en el punto de mira de Dios, que Dios está atento a lo que estás haciendo, y como todas las cosas, y quizás esto pareciera que es legalismo y querer asustar a la gente, pero no, recordemos que hay una realidad, y esto es verdad, que todos un día tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Uh-huh. Entonces, mejor hacerlo cada día. Exacto, mejor hacerlo cada día, y mejor darse cuenta de esta realidad, de que no voy a salir indemne delante de Dios si soy de aquellos que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces, independientemente de que cuando tú tomas una decisión equivocada, las consecuencias de esa decisión van a venir a tu vida. Es decir, no es, tú dices la mira de Dios, pero bueno, es que Dios ha establecido ya el sistema. Entonces, cuando tú haces las cosas acertadamente, te va bien. Y cuando haces las cosas equivocadamente, te va mal. Vas a tener problemas cuando metes el pie en un agujero y te dañas la pierna, y cuando tú estás caminando por el lugar seguro, entonces no tienes ese problema. De tal manera que cuando te alimentas de lo malo, vas a tener consecuencias de esa maldad en tu vida, en tu entorno, y en las consecuencias, incluso las finales, en ese encuentro definitivo con el juez supremo, que es lo que dice la palabra de Dios, que está escrito, está determinado, está decretado para el hombre que muera y después el juicio. Es decir, el ir delante de la presencia de Dios. Cuando lo haces todos los días, el Señor te va corrigiendo por el camino. Cuando llega el último día de tu vida y vas a presentar cuentas delante de Dios, dice, no, si tus cuentas las tengo al día, ya está arreglado el asunto. Es la gran diferencia, ¿no? Aunque siga habiendo personas que dicen, antes decías, Dios ha muerto. El hecho de que el laicista o el ateo diga Dios ha muerto, ya está reconociendo que hubo un Dios, la existencia de Dios. Y es imposible que Dios muera. Es imposible, porque Él está por encima de la muerte. Es decir, pero el hecho de que diga Dios ha muerto ya le está dando opción en su filosofía a la existencia de Dios. Así que, digo, bueno, usted piensa que ha muerto. Hubo alguien que era Dios que murió, que era Jesús, pero murió en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Usted se está equivocando, es igual que los que dicen que María era la madre de Dios. No, perdona. María era la madre de Jesús hombre, no de Jesús Dios. ¿Cómo va a ser una mujer creada por Dios, madre de Dios? Es decir, no se conjuga. Filosóficamente es absurdo y espiritualmente está fuera de orden, ¿no? Entonces, esas cosas hay que dejarlas bien claras. Es decir, la propia filosofía, como utiliza las artimañas del error para manifestar su ideología, se traba en sus propias discusiones, porque quiere evitar tener que dar la razón a que Dios existe y tiene la autoridad suprema de las cosas. Pero el tema pasa que los pensamientos filosóficos son manejables, de tal manera que hay un filósofo llamado Hegel, que él habló del relativismo y una serie de cosas. Claro. Entonces él hablaba de que existía la tesis, que era un argumento al cual se le anteponía la antítesis, o sea... Sí, hay tesis, hipótesis, tesis y antítesis. Y antítesis, ¿no? La antítesis, y entonces de la discusión o consenso
porque eso es lo que se utiliza mucho ahora, Ajá. lleguemos a un consenso. ¿El consenso qué es? Nos ponemos de acuerdo, pero no importa si algo es verdad o no. Sí, desvirtuamos la verdad, la hacemos relativa en lugar de absoluta. Entonces, y de ese consenso o discusión sale una nueva tesis. A esa nueva tesis, mañana se le antepone otra hipótesis, otra antítesis, perdón. Entonces, esa antítesis de un nuevo consenso, sacamos otra tesis. Desviando cada vez más de la verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vuelta de tuerca desviando de la verdad. Por eso esa es la trampa de la filosofía. Que la filosofía es que los filósofos o gente se pone a discutir sobre cosas y terminan en ese consenso, en esa discusión, imponiendo lo que ellos creen esa verdad y se le imponen a la sociedad. En cambio, Jesucristo vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya está. Eso ya no admite. Eso es lo que a mí me ganó el corazón. No admite ningún tipo de discusión y Él lo demuestra que Él es el Señor. ¿Cómo lo demuestra? Lo demuestra la creación, habla de Dios. La creación nos muestra las cosas de Dios, la verdad de Dios. La palabra da testimonio en mi espíritu de qué es. El espíritu da testimonio en mi espíritu de que la palabra es verdad. El otro día estaba enseñando en una clase y estaba enseñando acerca de la Biblia y me tomé unos minutos porque era gente no mucho tiempo en el Evangelio, entonces me acordaba de los interrogantes que yo tenía sobre la Biblia, ¿no? De que decía, no, la Biblia, es que hay muchos libros y no están todos en la Biblia, es que esto, que el otro. Entonces me tomé unos minutos a desmistificar todo eso, porque, claro, hay gente que dice, bueno, pero la Biblia, ¿quién dice que la Biblia es real y que esto, que el otro? Bueno, hay entre otras cosas, unos métodos científicos entre los que está la historia, la arqueología, que son los que dictaminaron, por ejemplo, que la República de Platón es real. Y nadie se pone a discutir si los escritos de Heródoto, de Plinio el Viejo, nadie se pone a discutir si son real o no son real. ¿Por qué? Porque se ha descubierto manuscritos antiguos y la historia. No estamos hablando del contenido, sino del hecho histórico de que fueran los autores quienes dicen serlo. La historia y la arqueología han dado que son real. Bueno, el mismo método científico es el que avala los miles y miles de trozos o completos, evangelios, libros de la Biblia, que hoy tenemos, que llegaron a la actualidad. Entonces, el mismo método que avala a uno es el que avala a otros. Sí. Es más, hay mucha más cantidad de elementos antiguos de la Biblia que de la gran mayoría de otros escritos. Sí, está claro. Incluso de los argumentos históricos que hay alrededor de la existencia de Jesús en el tiempo, en la zona de Judea, etcétera, etcétera, y Galilea y todas estas zonas, ¿no? Hay escritos temporales que hablan claramente de esto. El Jesús histórico es una evidencia clara, y los libros del canon también, conocer que el canon bíblico es el que es y no otro, cuando hubo muchos escritos alrededor de la iglesia incipiente, ¿no? Tiene que ver con una realidad espiritual que no es el foro ahora de tratar de ello, pero que el cierre del canon tiene que ver con un movimiento espiritual bien claro que viene de la parte de Dios, ¿no? Y luego los estudiosos de esos, las métricas y las formas de los libros de la Biblia manifiestan que el canon bíblico es un todo
que está bien instrumentado. Sí, y hay una unidad de pensamiento, y hay una serie de cosas. Entonces, como estábamos hablando de la verdad, y lo que Jesucristo es la verdad, pero quien nos habla y nos revela y nos manifiesta la verdad es la palabra de Dios. Entonces, el ataque a la palabra de Dios no es otra cosa que un ataque más a la verdad. Sí. Bueno, de todos modos, el Señor dijo, si alguien quiere conocer, sabrá. Cuando realmente alguien está queriendo conocer la verdad, la va a conocer, porque el que busca a ella, ¿no? El que está anhelando conocer la verdad, tarde o temprano se va a encontrar con ella. Este es el caso de Saulo de Tarso, que incluso en la equivocación religiosa, él estaba buscando la verdad, y cuando se la encuentra, se le caen todos los argumentos a tierra, dándose cuenta de que había caminado por caminos equivocados, ¿no? ¿Quién eres, Señor?, le dice al Señor, porque ve la gloria de Dios en su vida, y entonces yo soy Jesús al quien tú persigues, y eso genera una transformación absoluta hasta en el nombre, ¿no? Deja de ser Saulo para convertirse en Pablo. Pero, y todo eso es importante, que el que busca la verdad la hallará, y va a tener una reconversión racional en su propia vida, y va a entender que todos esos ataques que hay a la Biblia, a la religiosidad, a todas estas cosas, están basadas en principios que quieren hacer que los seres humanos se aparten de la verdad y caminen en lo contrario a la verdad, que es la mentira. Claro, pero ahí donde el texto bíblico que dice, por cuanto no quisieron creer a la verdad, Dios permitió que crean en la mentira. Uh-huh. Entonces, no es que si no creo en la verdad, puedo seguir viviendo la vida tranquilamente, no. Cuando uno no quiere creer en la verdad, termina creyendo cualquier otro tipo de mentiras. Eso es una realidad absoluta. Por eso, la gran mayoría de la gente muchos de los peores en el mundo, a ver cómo decirlo peores, quizás suena mal, muchas de las personas con pensamientos más radicales en el mundo y estrambóticos, son gente que en algún momento no quisieron creer la verdad o renegaron de la verdad. Entonces tenemos que hay gente del mundo, sobre todo el mundo del arte, el mundo de la música, que quizás en algún momento renegaron de la verdad y terminaron creyendo y expresando totalmente mentiras en contra de la verdad que en algún momento estuvieron cerca. Eso es lo peligroso de jugar a no querer creer en la verdad o alejarse de la verdad. Sí. Hay un sistema que llaman la campana de Everton, ¿no? O la ventana. La ventana de Overton. Que dicen, empiezas a meter una mentira que es falsa. Esto lo usaban mucho los ideólogos de... Antes hablabas de Hegel, ¿no? Del nazismo en esa época. Estamos hablando del primer tercio del siglo XX, y la ventana de Everton pues estaba ahí introduciendo cosas que sabían que eran falsas, pero que la gente empieza a escuchar, y al final se queda como si fuera verdad. Y hoy, en el siglo XXI, casi 100 años más tarde, estamos viendo cómo hay mucha gente que se cree profundamente mentiras que han sido introducidas poco a poco, y que ya están siendo aceptadas como verdades absolutas. El tema de la ideología de género, todo el movimiento woke está basado en eso, ¿no? En ir llevando poco a poco a la gente a que crea como verdad lo que es falso. Bueno, yo quería terminar con el tema filosófico, porque es la verdad y la mentira, estamos en un mundo, aunque nos llamen jacobinos, estamos en un mundo que es así, o es verdad o es mentira, blanco o negro, bueno o malo, y tú te alineas donde tú quieras,
pero luego las consecuencias en tu vida van a venir en base al lugar donde tú te coloques. Claro, lo que pasa es que ese pensamiento, ahora te dicen que eres muy radical en ese pensamiento, demasiado radical, que es violento, según la filosofía woke, tu pensamiento es radical, es violento, y porque a la gente se siente más cómoda o la quieren hacer sentir más cómoda dentro de la paleta de grises, ¿no? Porque tú dijiste blanco-negro. Entonces, entre el blanco y el negro se inventan una paleta de grises para que cada uno se posicione, como tú dijiste, donde quiera. Pero hay que decir que es blanco, negro es mentira, blanco verdad, y la paleta de grises no es otra cosa que salirse de la verdad a distintos niveles de mentira. Uh-huh. Es lo puro, ensuciarlo. Más o menos sucio, pero deja de ser blanco. Es decir, cuando tú introduces algo de mentira en la verdad, ya aquello se ha desvirtuado. Y por eso hay que buscar la purificación de aquello que fue torcido, ¿no? Bien, y es que yo quería entrar en lo que es la veracidad, ¿no? La Biblia habla y los escritores del Nuevo Testamento, sobre todo, lo que infunden es el principio de veracidad. En que, bueno, Santiago dice que toda lengua es mentirosa. Y hay personas que dicen, bueno, si la lengua es mentirosa, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que aceptar esa realidad. No, hay lengua veraz, que es aquella que está comprometida con la verdad, ¿no? Yo según venía para el programa, yo decía, ¿cómo puede ser que alguien que quiere predicar la palabra de Dios viva en un mundo de mentira? ¿Cómo te subes al púlpito? Porque el primero que se va a considerar hipócrita es uno mismo. También los que escuchan van a decir ya, pero de lo que dices a lo que haces hay un trecho, ¿no? Del dicho al hecho hay un trecho. De hecho, cuando escuchó el mundo antiguo, comenzó a escuchar a Jesucristo, la gente decía, este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. Ya. Los escribas hablaban también y enseñaban y predicaban, pero la gente veía sus vidas y veían que no tenían la autoridad de aquel que vivía lo que predicaba. En cambio, Jesucristo veían esa autoridad. Antes hablaba de que la verdad nos hace libres, es un texto bíblico, y lo cierto es que cuando tú eres veraz, ganas la confianza de la gente. Y cuando te equivocas y reconoces tus equivocaciones, ese es el caso de David, el rey David, era capaz de reconocer sus propios errores, y cuando los profetas venían y le decían, le venían a corregir en sus errores, él reconocía y se quebrantaba, decía, es verdad, en el momento en que me descuido, empiezo a hacer las cosas mal. Y la Biblia nos habla de que hay una naturaleza caída. El propio apóstol Pablo, él decía, el bien que quiero hacer, no lo hago. Había una actitud sincera ante la debilidad de su propia vida y quería luchar contra aquello que no era correcto en su vida, ¿no? Y hay muchas personas que intentan aparentar que son buenos y entonces tapan sus oscuridades, ¿no? Y esconden y argumentan y justifican en lugar de buscar ser purificado, ¿no? Y Pablo mismo decía, el apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio y llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuándo puede ser justificada la mentira en la vida de un hijo de Dios? Nunca. Nunca, ¿no? Nunca. Otra cosa es que en tu debilidad mientas, pero entonces dices, oye, he sido débil, he sido presionado, y entonces la salida fácil, no la buena, la salida fácil es la mentira. El refranero español dice que se pilla antes al mentiroso que al cojo. Cuando tú
hablaste algo que no es cierto, quedas atado por la mentira y tienes dos posibilidades, o reconocer tu mentira, es decir, confesar, o tapar esa mentira con otra más gorda. El tema es, tú hablabas de Pablo. Pablo lo que hizo fue, por un lado, él reconocía lo de él, ¿no? Esa debilidad. Pero también confrontó a Pedro cuando Pedro quiso vivir una hipocresía. Una hipocresía en cuanto a lo religioso, ¿no? Porque tenía que ver con temas religiosos. Y lo confrontó precisamente esa hipocresía. Entonces ahí tú muestras, en esas dos facetas se ven dos formas de enfrentar la debilidad humana. Con un corazón abierto, con un corazón puro, o con la manera de ponerse detrás de una religiosidad. Tapar, esconder. Exacto. Y así el Señor mismo decía, daba la figura de los sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran muy bonitos, pero por dentro están llenos de iniquidad y de maldad. Y hay pobredumbre o pudrición dentro, ¿verdad? Cuando alguien quiere ser noble, saca a la luz sus vergüenzas para que sean limpiadas. Porque dice, no voy a permitir que more en mi casa la injusticia. No voy a permitir que haga núcleo en mí la mentira. Y es curioso que el Señor a algunos religiosos que habían creído en Él, y es importante el matiz de que habían creído en Él, les llamó sepulcros blanqueados, pero no, les llamó hijos del padre de mentira. Pues el diablo es vuestro padre, porque las obras de vuestro padre hacéis, y él es padre de mentira. Cuando alguien miente, está manifestando la naturaleza caída del ser humano, la que es agarrada por Satanás, porque él es el padre de la mentira. Y dice la palabra de Dios que ninguna verdad procede de la mentira. Nadie puede alcanzar la justicia, la honorabilidad y la verdad utilizando argumentos falsos. Y cuando alguien los usa, se da cuenta de que ese camino no tiene fin. Es decir, no te lleva adelante, te va a llevar hacia atrás. Son vergüenzas. Y es curioso que en el mundo en el que vivimos tiende a que los poderes fácticos que hay alrededor intentan enganchar a la gente noble con alguna maldad. Y entonces vienen a darle chance en lo que él hace, y cuando pueden le introducen algún área de vileza para tenerle enganchado. Dice, oye, como no nos hagas caso, sacamos a luz esta maldad, esta vileza que has hecho, aunque sea una cosa pequeña, pero que te va a hundir. Y entonces hay muchas personas que se quedan atadas en lugar de decir, hay una solución rápida, saca a la luz tu maldad, lo que hiciste mal, reconócelo y sigue tu vida en dignidad. La mentira te tiene atado, la verdad liberta las vidas. Y dices, bueno, yo voy a estar dispuesto a asumir las consecuencias de mis errores, porque no quiero estar cautivo a ellos. Y eso es lo que nos lleva a la libertad. El poder sacar a la luz incluso tus propias vergüenzas para que seas limpiado. El arrepentimiento del pecado cometido, del error o de la mentira, viene a través de sacar a la luz y demostrar la verdad y manifestar tu deseo de no volver a cometer el mismo error que cometiste, ¿no? Tú sacaste el tema de vivir en esa verdad, ¿no? La cuestión es que el padre de mentiras ha creado una serie de argumentos, muchos de ellos filosóficos, que son los que
hacen que la gente encuentre ciertos asideros para no vivir en esa verdad. Por ejemplo, las mentiritas blancas o mentirijillas. La mentira piadosa. La mentira piadosa. Una serie de argumentos, y te ponen como ejemplo para todo eso. Por ejemplo, y bueno, ¿qué? ¿Le vas a decir a tal persona tal cosa y la hundirías? Bueno, estamos hablando de situaciones extremas, pero que en verdad una mentira nunca ayuda a salir del pozo. La mentira lo único que hace es que te hundas más Claro. y más. Es tremendo cuando hablan de enfermos terminales de cáncer. Normalmente la persona que tiene ese cáncer es consciente porque está viviendo interiormente una realidad, y los familiares intentan engañarle diciendo no te preocupes, no pasa nada. Ahora mismo hay un anuncio en televisión que habla, no pasa nada. Sí que pasa, sí que pasa. La verdad te lleva a afrontar el problema y de cómo vamos a solucionar esto. Pues hay quizá una terapia, una cirugía, hay medidas. Yo recuerdo en un familiar que el médico le decía, mira, no te preocupes porque estamos acostumbrados a luchar contra esta enfermedad. Si tú la asumes y trabajamos juntos, tenemos un grado alto de éxito en solucionar el problema. Lo hemos agarrado con tiempo, es decir, hoy en día es un problema pequeño, y podemos solucionar el problema. Si niegas la existencia del problema y dices, no, total, esto va a acabar matándote. Pero si trabajamos afrontando la realidad del problema, puede ser que salgas adelante, y de hecho los grandes éxitos que hay con el tema del cáncer tienen que ver con afrontar el problema. Espiritualmente ocurre lo mismo. Cuando afrontamos los problemas con la verdad, tenemos posibilidades de éxito. Cuando negamos, eso va a ser una ponzoña que va tomando cada vez mayor volumen y autoridad sobre la vida de las personas. Y cuando ese tumor se toma o se agarra fácilmente, o al principio, es mucho más asumible que cuando se va dejando tiempo y al final tiene que haber una cirugía muy agresiva, ¿no? Más drástico. Y el problema es mucho más grave y la persona queda mucho más dañada porque no asumió de principio el problema, ¿no? Entonces, digo el ejemplo del tema del cáncer, que hoy ya hay muchos cánceres que están hablando de un 70 o un 80% de supervivencia, porque la gente es capaz de asumirlo prontamente, y con el pecado pasa lo mismo. Cuando alguien lo asume en los inicios, es más fácil de arreglar que cuando has ido tapando una mentira con otra más gorda. Y dice, y aquel pequeño manchón que había, ahora se ha convertido en una mancha generalizada por todo tu cuerpo, o por todo tu ser, por toda tu alma, que para solucionarlo te va a llevar a sufrir unas vergüenzas muy serias, ¿no? Y por eso es tan importante decir, no, vamos a erradicar la mentira de nuestras vidas, vamos a erradicar la mentira de nuestra forma de ser. Y qué difícil es, porque está muy interiorizado en el corazón del ser humano. Nuestra cultura está basada más en la mentira que en la verdad. Nos encontramos ahí con el príncipe de Maquiavelo, que muchas veces dice, no, Maquiavelo dijo, no, fue el príncipe, es decir, el personaje que Maquiavelo creó, precisamente porque Maquiavelo no estaba muy contento con la mentira, y crea al príncipe para que sea manifiesta las malas actitudes de la gente. Es igual que cuando hablan de las leyes de Murphy, ¿no? Murphy establece sus leyes para evitar las consecuencias de una mala praxis. Dice, no,
las leyes de Murphy lo que te llevan a es a conocer que existe un riesgo y evitarlo. No para llevarnos al absurdo. Decir, no, Murphy lo único que hizo fue evidenció lo que las leyes de la física y de la química muestran. Sí, sí. Dice claramente, si tú quieres evitar estos daños, prepárate y evítalos, poniendo medidas antes de que ocurra. Y en la vida vamos a poner medidas para evitar la mentira, para evitar el engaño. Hay un principio bíblico que dice las artimañas del error, que algunos utilizan para quedar, para salir de los atolladeros y de las situaciones. Utilizo los argumentos, las artimañas del error. Y no, hay otro camino mucho más digno, que es utilizar los argumentos de la verdad, porque eso trae sanidad. Vuelvo a decir, el Espíritu Santo nos iba a llevar al conocimiento de la verdad, es a la persona de Jesús, evidentemente, pero también a la veracidad de las cosas, y la verdad nos hace libres. El que anda en verdad no necesita tener una memoria muy grande. ¿Qué le dije a este? ¿Qué le dije a aquel? ¿Qué argumento utilicé con este? No, porque su verdad es su verdad y anda en ella. Hoy, mañana y no tiene que... anda tranquilo. Sí, y no tiene que recordar ni tiene que poner nuevos argumentos al argumentario que utilizó, porque se le empiezan a caer algunos detalles y tiene que volver a ampliar el argumentario falso para mantenerse en pie. El que va con la verdad dice, esto es lo que hay, y el día que se equivoca pues pide perdón, y esto es lo que hay y no hay más, y detrás no hay nada. ¿Por qué? Porque es veraz en lo que hace y actúa en la veracidad que demuestra una dignidad, una dignificación de su vida que otros no tienen. Es verdad que algunos te dicen, no seas tonto. ¿Por qué vas a mostrar tus debilidades? Porque cuando muestro mi debilidad busco respuestas, es decir, soluciones oportunas a mi debilidad, y cuando la oculto nadie me puede ayudar en mi debilidad y sigue ahí sin solución en mi vida. No hay nada oculto que no sea manifiesto. Así dice la palabra de Dios, y significa que más tarde o más temprano la verdad saldrá a la luz. Y cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, exacto. Ahora, el tema de la verdad, porque como creo que queda poco tiempo, creo que los hijos de Dios somos los que tenemos que vivir esa verdad. Vivir la verdad en nuestra relación con Cristo, y vivirla a través de vivir lo que Cristo quiere que vivamos, ¿no? Estamos en medio de una sociedad donde ya todo es tan relativo que la mentira ya no... Yo me acuerdo antes que tú decías ese dicho, se pilla antes al mentiroso que al cojo. El mentiroso, cuando era descubierto antes, quedaba en entredicho su credibilidad para siempre. Ahora vemos que públicamente se miente y es aceptado y dice, bueno... Todos lo hacen. Todos lo hacen, o se lo ve como una forma de salir airoso de la situación. Pero eso no es para nosotros, para los hijos de Dios. Como bien le dijo Jesucristo a esos, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, el padre de mentiras. Y nosotros, para que no nos diga así el Señor, debemos ser transparentes para vivir precisamente en esa verdad. Claro, y ese es el gran reto. Y el que no puede, que pida ayuda a Dios y decir, Señor, tu espíritu es un espíritu de verdad, yo quiero andar en la verdad y quiero ser veraz. Y que la gente, cuando me pregunte algo, pueda estar tranquilo que lo que le estoy diciendo es lo cierto, lo auténtico, y sin falsedades, sin argumentarios erróneos que puedan... Es lo que hacían los profetas de la antigüedad, ¿no? De diferentes religiones. Utilizaban
palabras de doble entendimiento para no quedar marcados por un lado o por otro. Y decían, no, ¿usted interpretó esto así? No, era la otra interpretación, la buena, que es lo que ha salido. Y no, yo no estaba equivocado, fue usted en su forma de pensar que creyó que yo le estaba diciendo esto, pero le dije lo contrario. Y son los argumentos del error de utilizar siempre para sacar beneficio y no mojarse realmente en lo que ocurre. Muy lo políticamente correcto. Sí, que al final solamente los valientes que son capaces de luchar contra ese establishment son los que van a ser aladides de la verdad y van a poder llevar a la gente que está a su alrededor a la libertad que viene como consecuencia del conocimiento de la verdad. Se nos acaba el tiempo y me gustaría que termináramos con una oración y te pido por favor que nos dirijas en oración. Padre, venimos ante ti, Señor, porque tú eres el que nos hablas de la verdad, que nos ayudes por tu Espíritu Santo a conocer la verdad, a vivir la verdad, a proclamar la verdad y a ser libres de cualquier tipo de error, Señor. A tener nuestro corazón limpio, puro delante de ti, Señor, y que estés ayudando a todos los que nos escuchan, Señor, a todos los que nos ven y nos escuchan, porque, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de la verdad. No nuestra verdad, no la verdad filosófica, sino la verdad que viene de lo alto, Padre, en el nombre de Jesús. Que fue enviada para que nuestro conocimiento de ella, que fue Jesús encarnado. Gracias, Carlos, por este tiempo, tus reflexiones, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.